Hola, amigo, ¿cómo estás? Qué gustazo verte, querido. Qué gustazo verte. Ya es de Sí, noche, ya casi madrugada, te diría. Estás a punto de comenzar el pasaje a madrugada. sí, aquí son las 12. Creo que son las 12:01 ya estamos un día después que vosotros. Vamos a empezar por tu vida. Tu primera pasión en realidad arrancó por otro lado, ¿no? Sí, cuando era un chaval jovencito con 15 años, lo que me encantaban, como a muchos otros, eran las motos, las competiciones, las carreras. Y entonces empecé ya con 15 años a competir en campeonatos de motocross. Son motos campo a través en un circuito que vas dando vueltas y pegando saltos. Y de ahí pasé a motos de velocidad y cuando ya tuve un par de accidentes me rompí el hombro, me operaron y tuve varias lesiones, ya me cambié a coches y empecé a competir con coches. Yo tenía como 18 años y en aquel entonces para eh, conseguir dinero para las carreras y ser capaz de comprar motos de competición, eh, la cantidad de dinero que necesitas es importante y entonces empecé a montar pequeños negocios. Y un negocio que sorprendentemente hoy en día todavía lo miro y me sorprende porque no tenía ninguna experiencia, yo tenía 19 años o algo así, y me daba muchísimo dinero. Y era algo, vamos, de esto nunca he hablado, pero ya que ha salido a relucir, yo distribuía carne para perros. Entonces, No lo te que hacía puedo era, creer. sí, sí, lo que hacía era, me iba a la fábrica donde empaquetaban carne picada congelada y la distribuía en unas zonas donde, por seguridad, las casas tenían perros de estos que se comen un kilo al día. Y además es que trabajaba solo los sábados, me levantaba los sábados por la mañana, iba a la fábrica, cargaba el coche entero de carne congelada, lo distribuía y mi margen de beneficio era, si no recuerdo mal, era como del 30%. Yo quería hacer algo diferente y quería hacer lo que a mí me gusta. Y fíjate que ahora lo que nosotros estamos haciendo aquí en el sector cervecero artesano es, eh, es eso mismo. Somos independientes, hacemos nuestro trabajo, estamos en un sector nuevo que podemos revolucionar, entre comillas, porque todavía no hay gremios o grupos de poder que lo estén controlando y nos permite hacer lo que más nos interesa, que es nuestro trabajo, lo disfrutamos. Vamos, vosotras sois un claro ejemplo de cómo ser Sí, independiente y hacer lo que a ti te gusta. y ya lo has vivido con nosotros en dos jornadas alucinantes allí en España. Bueno, ¿cómo arranca la cerveza en Boris? Pues fue algo curioso. Yo estudié economía y en Europa si estudias economía y tratas de explotar lo que has estudiado, sueles ir a Londres, que es la capital financiera, te das cuenta que el mundo es muy falso, ¿no? Estás en un sector donde todo lo que dices ni es verdad ni es mentira, pero tienes que tratar de venderte para conseguir unos contactos. Estás con varias pantallas puestas delante tuyo controlando precios con los teléfonos. Entonces me empecé a marear, se me empecé a ver doble, no podía girar la Mm. cabeza. Vamos, el cuello me dolía y te hablo de hace unos cuantos años, con lo cual en la juventud normalmente se aguanta mucho mejor. Boris, ¿en qué año estamos para que nos orientemos? Bueno, es que hablar de años a mí ya me cuesta en el siglo pasado. Estamos hablando de principios de los 90, una cosa así. Sí, esto era exactamente en 1993. A mí ya no me resultaba interesante. Y en Londres descubrí los brewpubs, que ahora ya casi, creo que los de entonces ya no existen. Ahora hay una nueva generación, pero como no he vuelto a Londres no lo sé. Son bares que ibas y era sorprendente. No tenían la maquinaria expuesta, sino simplemente tenían su propia cerveza y la maquinaria estaba en un sótano, era tipo inglés, la podías ver, era muy, muy rústica y muy artesana. Y me llamó tanto la atención que dije, esto tengo que aprenderlo.
elaboras un producto que tú vendes directamente, evitas los intermediarios y te pagan en metálico, en cash. O sea, es que no hay ningún mejor negocio que ese, ¿no? Desde el punto de vista del Claro, economista. claro. Y entonces corté con mi vida de broker y analista financiero y me fui a Berlín a estudiar cervecero, que me llenaba mucho. Y cuando encontré la de Berlín me llamó la atención porque tenía todo lo que yo buscaba como persona que quería aprender de cerveza. Es decir, una escuela con prestigio que recibiera cervezas de las fábricas alemanas para analizar, es decir, tenía eh, un instituto para analizar las cervezas y enviarle los resultados a las fábricas. Y esto a vos te dio el puntapié a través de este título de meterte en el mundo de la cerveza y en este caso te fuiste a otro país a comenzar toda esta historia, ¿no? Primero, tras acabar el título, me ocurrió lo que se llama, mm, normalmente cuando haces algo muy importante, que has invertido tu tiempo y has pagado, en este caso no mucho dinero, pero se suele pagar mucho dinero, es que acabas un poco deprimido porque no has resuelto los problemas que te hayas planteado. O sea, tienes el título y dices, bueno, ahora tengo un papel, ¿esto para qué sirve? Lo que yo quiero saber es cómo se elabora realmente cerveza. Entonces me fui a trabajar a microcervecerías allí en Berlín y, y fue muy interesante porque ahí ya empiezas a aprender la práctica. Pero aún así me quedaron muchas dudas y me volví primero a España. Lo primero que hice fue construir una pequeña fábrica réplica de los equipos con los que yo había trabajado profesionalmente en Alemania. Y al construir el equipo a tamaño pequeño, en miniatura, me di cuenta, empezaron a ajustar las piezas, ¿no? Cuando empiezas a montar motores, agitadores, bombas, empiezas a ver cómo afectan las oxidaciones, cómo las cosas no funcionan o cómo deberían funcionar, pero no eres capaz de conseguirlo. Entonces ahí se empezó a ajustar todo. Y luego empecé a trabajar en una cadena de microcervecerías en España que fue súper interesante. Nosotros llegamos a tener una cadena de 11 microcervecerías donde elaborábamos el mosto en una fábrica, lo concentrábamos y lo enviábamos a las 11 microcervecerías. Ese mosto concentrado en una microcervecería donde ya tienes el mosto, solo tienes que tener fermentadores. Eso es muy barato. Metes el mosto concentrado en el fermentador, añades agua, añades levadura y haces cerveza. In situ, pero la sala de cocción está fuera. Y el negocio funcionaba de maravilla. Llega un momento donde te vas a Corea. ¿En qué momento comienza esa parte de la historia? Bueno, casualidades un poco de la vida, ¿no? Estando allí, estudiando en Berlín, pues conocí a mi pareja entonces, que era coreana. Entonces, eh, tras volver a España y no pude montar mi fábrica. Es curioso. Luego, años después, vino la revolución a España, la revolución cervecera, pero cuando yo traté de empezarla fue muy complicado porque la mayoría de las microcervecerías eran ilegales. Y entonces decidimos irnos a Corea, nació nuestro hijo y nos fuimos a Corea y allí empezó la revolución en ese momento. Entonces inmediatamente monté una fábrica allí. Fue relativamente fácil porque allí son muy nacionalistas y muy cerrados, pero tienen una ventaja bastante grande, y cuando quieren desarrollar algo, facilitan a los empresarios el hacerlo. Entonces, todos aquellos que llegamos allí con ganas de montar una fábrica, las licencias, vamos, te las daban como si fueran Qué papeletas. va, O sea, era muy fácil. qué Llegaba la va. inspección, le explicabas
por qué hacías las cosas y lo aceptaban absolutamente todo. También estuviste involucrado en manuales y libros que empezaste a publicar, ¿no? Sí, lo de los manuales fue justo antes de irme a Corea. Y además Ah, fue algo curioso porque mientras intentaba montar la fábrica, evidentemente tenía que trabajar en algo, ¿no? Entonces conseguí un trabajo de esos de programador, donde llegas, te contratan por 6 meses y sabes que la programación, así sin exagerar, de verdad, sin exagerar, sabes que la puedes hacer en 2 días y te han contratado por 6 meses. Es verdad que es una programación complicada, pero como yo la llevaba haciendo varios años, es que sabía que en 2 días estaba hecho. Entonces tuve que plantearme, a ver, ¿qué voy a hacer en estos 6 meses de contrato? Digo, bueno, pues mira, voy a hacer que estoy programando, porque sí, voy a hacer un poquito cada día, pero el resto del tiempo voy a escribir un capítulo cada tantos días. Y creo que escribí los 30 capítulos durante esos 6 meses, financiados por... genial, genial. O sea, sé todavía que se están descargando manuales constantemente y me Qué alegro que bueno, sean de qué utilidad. bueno. Esta fábrica que armaste en Corea también te dio la posibilidad de hacer estas primeras grandes cervezas tuyas. Y bueno, estas cervezas que supongo yo que al inicio, como yo creo, tendrían que ver con los gustos de la región, también seguramente te abrieron el panorama para hacer desafíos de cervezas que vos tenías ganas de hacer. ¿Cuáles fueron estas cervezas? Sí, sí, Graciela, exacto. Me ayudó muchísimo el ir a Corea porque lo digo muchas veces y quizá pueda, como siempre, ofender a determinado sector. Estar en los Estados Unidos, tener una fábrica allí, levantar el teléfono y conseguir el mejor lúpulo, la mejor malta y con ello elaborar una cerveza de calidad, pues pienso que es relativamente fácil. Estar en Argentina, en España o en Corea, eh, cuando lo que te llega no es al precio tan competitivo que te llega en los Estados Unidos, con lo cual tienes que pagar más. Cuando la competitividad entre los proveedores Exacto. de malta y lúpulo es menor, eh, entonces tienes que comprar pues lo que hay. Allí en Argentina, por suerte, tenéis una oferta de lúpulo muy interesante. Evidentemente no son las cepas famosas que están de moda, pero es muy interesante. Pero allí en Corea no había absolutamente nada. Entonces imagínate un distribuidor de lúpulo que sabe que parte de lo que tiene en el almacén no es demasiado bueno. Entonces, ¿dónde lo va a enviar? ¿Al vecino? No, porque se lo va a devolver. Lo envía lo más lejos posible porque si se lo devuelves tienes que pagar tú el transporte, con lo cual lo más Claro. probable es que te lo tragues y digas, bueno, por no pagar el transporte y perder un mes de ida y un mes de vuelta, pues me lo trago. Claro. La Malta teníamos un impuesto de importación del 267%. Claro, es muy complicado. Y lo primero, para evitar el pago del 267%, lo que hice fue, la malta local era de muy baja calidad y te la vendían carísima, sabiendo que tenías que pagar tanto por la importación. Entonces lo que hice fue contactar a los granjeros, perdón, a los agricultores locales y les dije, oye, ¿me vendéis la cebada directamente? Y me dijeron que sí. Y empecé a probar, a elaborar cervezas con cebada cruda. Los libros antiguos te dicen que puedes usar hasta el 10, 15, 20%. Luego los más modernos te, te aclaran un poco más cómo funciona el uso de cebada cruda, el nivel de enzimas. Y yo empecé a usar lo que decían los libros, un 5%, un 10, un 15, un 20, y seguí subiendo, porque cuanto más utilizaba, más dinero me ahorraba. Y llegué al 92% de cebada cruda. No te puedo creer. Y esto lo he comentado con cerveceros belgas que utilizan cebada cruda y me decían, bueno, utilizas enzimas, claro, hoy en día puedes echar todo tipo de enzimas. Digo, no, ningún tipo de enzimas. Simplemente es a base de probar
y cambiar el proceso tradicional de elaboración de cerveza. O sea, vas ajustando los pHs a otro nivel, vas alargando las maceraciones, la filtración no la haces de arriba abajo, sino de abajo arriba. O sea, son pequeños detalles que me hicieron a mí aprender muchísimo. O sea, ahí es donde realmente aprendí lo que me ha permitido luego entender el cómo puedes cambiar el proceso de elaboración para conseguir cervezas especiales, aún teniendo ingredientes entre comillas, de baja calidad. Y allí yo elaboraba pues una cerveza tipo Pilsen, suavita, una Claro. blonde belga suavita, y empecé a desarrollar mis IPAs normales y las IPAs negras para gente que no sabía lo que era una IPA y que en Asia en general todo lo que es amargo no les gusta porque piensan que si algo está amargo es porque se ha estropeado. Pero descubrí que si la IPA es bebible y el día que llega el coreano y no tengo la Pilsen porque se me ha acabado y le doy una IPA, él se la bebía y me decía, es muy amarga y se quejaba. Pero ¿qué ocurría? Se bebía una, dos, tres, cuatro, cosa que no hacía con la Pilsen. ¿Cuándo arranca tu cervecería en Corea y cuándo comenzás a participar en eventos? Yo el primer evento en el que participé fue en el Campeonato de Australia, creo que fue en el 2007. Envié una Ajá. cerveza estilo Viena, que recuerdo que tuve a mi suegra tostando la malta, creo que estuvo como 4 horas, con lo cual creo que se alegró muchísimo. Conseguimos una medallita de bronce, que no está nada mal para ser la primera cerveza que envié a una competición. Y el campeonato australiano es verdad que reparte muchas medallas, pero también es verdad que es un campeonato muy, muy duro, porque publican los nombres de las fábricas que se presentan y de las cervezas que se presentan. Si tú envías tus cervezas y es un campeonato que da más medallas, pero tú no ganas una medalla, Mm, pues la imagen es mala, mala. llega una cerveza que yo tuve el gustazo de probar. Estoy hablando de la Viking Gator. ¿Cuándo aparece Viking Gator? Sí, bueno, era la IPA negra que elaboraba yo en Corea. Y en aquel entonces yo la llamaba vikinga negra. ¿Y vikinga por qué? Porque a los seguidores del Real Madrid, Club de Fútbol en España, nos llaman o los llaman vikingos. Las etiquetas casi siempre las he dibujado yo. A veces me ayuda algún diseñador para hacer el diseño base y luego lo cambio yo. Y dibujaba pues estas etiquetas agresivas con calaveras y bueno, con machetes, cuchillos, un poco de sangre y un poco de todo esto para darle emoción a la etiqueta, porque las cervezas cuando están en las estanterías se venden por la etiqueta. En este caso de la Vikingator eh, es una IPA negra, pero al principio utilizaba levadura de fermentación de superficie o alta fermentación o ale. Esta levadura tiene nombres diferentes. Y hubo un día que se me acabó esa levadura. Y entonces solo me quedaba levadura de fermentación de fondo, de baja fermentación o levadura lager. Entonces la utilicé y salió la cerveza, la caté. Digo, pero si esto está mucho mejor que con levadura, ¿eh? Y también otra característica principal es que no utilizaba, pero eso ya desde el principio, no utilizaba malta tipo Pale Ale, sino utilizaba malta Pilsen o Lager, y el color no lo daba con caramelo, sino lo daba con malta tostada. Y ahí ese era el truco. Vamos a lo que es la ingeniería tuya, la puesta en marcha de cervecerías que fue realmente un eslabón importantísimo en tu carrera, lo sigue siendo, y hoy por hoy me gustaría que puntualices, ¿no? Justamente eso, la importancia de tener tu fábrica a medida, ¿no? Sí,
cuando empecé a diseñar los primeros equipos, yo los diseñaba desde el punto de vista del maestro cervecero, no del ingeniero. Entonces, cuando diseñé los equipos, pensé, quiero diseñar un equipo que me haga trabajar lo menos posible, que sea eficiente, porque construir un equipo para que la eficiencia sea del 60%, estás perdiendo dinero todo el rato. Me cuesta convencerle a la gente, pero es que es tan básico. Cuanto más grande, más barato es todo. Hablando del curso de cerveceros de Alicante, cuando Raúl Tejerina, que es el que lo ha organizado todo, tuvo la genial idea, porque hay mucha gente que ha organizado cursos y a mí me contactaban y me decían, ¿quieres participar? Y yo decía a todos que no. Pero cuando Raúl Tejerina me contactó, me expresó su idea de quiero hacer algo realmente especial para que la gente aprenda, o sea, no que se saque el título. El título te lo dan de la Universidad de Alicante, pero que aprenda. Me comentaba que los otros profesores también iban a ser cerveceros como Fernando Campoy de Domus, que pues como muchos de nosotros se ha montado la fábrica él solo, ha desarrollado las recetas él solo, ha empezado a vender él solo. Entonces, cuando tienes profesores que han hecho de todo, Claro. ¿de quién más puedes aprender? Yo sé que vos estabas haciendo cerveza en algunas fábricas, ¿no? Amigas. Yo siempre he estado, desde que volví a España, la cerveza esta Vikingator la hago como nómada, entre comillas, en la fábrica San Frutos en Segovia. Una de las fábricas, bueno, nosotros estuvimos visitando Domus, que ahí estabas haciendo alguna cerveza, ¿no? También estuviste, por lo menos el año pasado, ¿no? Sí, 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 en Domus tenemos una cerveza en colaboración que se llama Ninfa, que es una cerveza negra Ah, con 9,2 grados de alcohol, que además tiene un rating en las páginas de catas altísimo. Y esa cerveza rompe con todos los cánones también, porque los mismos malteros te dicen nunca utilices más de no sé si es un 10 o un 15% de maltas tostadas. Pues esta receta es muy curiosa porque no tiene ni el 5, ni el 10, ni el 15, ni el 20, ni el 25% de cebada torrefacta, sino tiene más. Entonces es algo que te dicen, eso es imposible, pues es posible. Entonces te comentan también cómo tratas el agua cuando utilizas tal cantidad no es malta tostada, es cebada tostada. Y, y esto lo preguntan porque la cebada tostada baja el pH muchísimo. Lo ideal para macerar es un pH entre 5,2 y 5,4. Y en este caso nos baja por debajo de 5, se pone como a 4,9, pero no lo ajustamos. Y al no ajustarlo, no es que vayamos a producir una cerveza más ácida, que va, el resultado final es 4,3. Y lo que también es muy curioso es que el- la cebada tostada produce un dulzor que en las catas no se nota en el paladar en el mismo sitio que el dulzor de la malta, con lo cual cuando los catadores, entre comillas, así con experiencia, las catan, unos te dicen que es amarga y otros te dicen que es dulce. Y es la misma cerveza. Y es porque no se dan cuenta que la sensación de dulzor es diferente. Y esta cerveza creo que ganó el año pasado, sí, el año pasado medalla de oro en el Campeonato de Barcelona, con lo cual nos quedamos muy contentos. contanos un poquitito qué es lo que se plantean en los próximos cursos de Alicante, así también le damos una mano a Raúl, querido, que realmente nos mimó tanto cuando estuvimos también en Alicante y compartiendo con él. A mí en el curso de Alicante pues me toca esa parte cuando al principio hablé con Raúl y me dijo, ¿tú qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿qué es lo que te gustaría eh, eh, dar en clase? Entonces le comenté que lo que me gustaría enseñar a los alumnos y contar mis anécdotas es en aquel momento donde es más importante controlar el proceso de elaboración. Yo voy a brindar, servite de nuevo lo que tengas que servirte, si querés cambiar de birra,
Yo voy a agarrar una Robust Porter, que acá dice que es de Kraken, ¿eh? La gente de Kraken, no sé si la conoces, al tío Limongi, ¿lo conoces? Que también es de Sí, SP330 de Brasil. sí, sí, sí. Al Topo, a Recuerdo, Taberna. En Taberna vos estuviste, me parece. sí, y además recuerdo, a ver, con el tío Limochi, recuerdo que estaba hablando con él, me perdí esa noche y acabé perdido con otro cervecero y nos paró la policía, en fin. Ah, no te puedo creer, lindo. Sí, eso es otra historia de esas que no se cuentan, Otra pero bueno. hasta un próximo encuentro cervecero, espero que sea muy, muy pronto.